Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Arrancamos, llegó el momento en que comencemos este capítulo de Vía X, El Mostrador. Federico Joanón, el día de hoy tenemos una conversación sumamente interesante, también con harta polémica. Vamos a estar hablando de un caso bien relevante y para eso, ¿te parece si saludamos a nuestro invitado de esta noche? Muy bien, vamos a comenzar entonces saludando al académico, ex vicepresidente de Corfo, ex ministro además también. Ha tenido una gran cantidad de cargos, pero queremos conversar entonces durante esta noche junto a Eduardo Vitrán. Los saludamos. ¿Cómo está? Bienvenido a Vía X, El Mostrador. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal, Federico? Hola, Eduardo. Muy bien, gracias. Qué bueno. Tenemos harto tema para conversar y queremos profundizar en la conversación de esta noche. Y para eso mismo, y para que entremos en materia, es que quiero que revisemos el siguiente titular del Mostrador. Dice lo siguiente: el dolor de cabeza de Corfo. Senadores ponen más presión al gobierno para declarar desierta la controvertida licitación del Instituto de Tecnologías Limpias. Conversemos sobre esta controvertida licitación, en qué consiste y cómo es que se llega, porque ya el día 14 de enero, el pasado jueves, se hizo también esta sesión especial para analizar este tema. Acá hay un tema, además, bien controversial entre particularmente AUI, que son 11 universidades estadounidenses, también 4 chilenas que tendrían parte o que habrían presentado su proyecto para esta licitación. También está Altaley con 11 universidades chilenas. Ahí están las universidades públicas, algunas tradicionales, también algunas privadas. Cuéntanos ahí en peras y manzanas en qué consiste esta controversia y por qué es que se está investigando. Bueno, el origen de esta licitación tiene que ver con la negociación de los contratos del litio. Cuando a mí me tocó negociar tanto con Albemarle como con Sokimich, y nos pareció que, considerando que la riqueza no renovable, que es el litio, es un recurso minero, se generaba en el norte, era muy importante que una parte de esos recursos pudiera ir a un desarrollo sostenible del norte de Chile. Y por eso es que establecimos en ambos contratos un monto de dinero de aquí hasta el 2030, que es como del orden de 400 millones de dólares, ¿Ya? que debía ir a institutos tecnológicos para avanzar en el desarrollo de una economía más verde, una economía más sustentable, pero que además genere capacidades regionales, nacionales, que articule con proveedores, que genere empleo de calidad. Con esos recursos se estableció un instituto de economía circular que está instalado en Iquique. También acaba de adjudicarse uno de electromovilidad para el tema, ¿no es cierto?, de promoción de la electromovilidad en el país. Y la parte más importante era un tema que le dimos gran relevancia, y es el darnos cuenta en un momento alrededor del 2014-2015 que había una singularidad que tenía Chile, ¿Ya? y que era muy importante en la acción climática. El COP21, el Acuerdo de París, el mundo se juega por enfrentar el cambio climático, y la forma de hacerlo es a través de la electricidad renovable, los combustibles solares, por ejemplo, a través del hidrógeno verde, el uso solar directo para procesos térmicos. Entonces dijimos, hagamos en el norte de Chile, y pensábamos incluso en altura, donde están las empresas mineras, una plataforma de desarrollo tecnológico donde todos los desarrollos que ocurran en el mundo, que son relevantes para aplicarlos a la minería, necesariamente tengan que pensar en Chile como el lugar de pilotaje. Esa fue la idea. Fue un gran éxito de una negociación que encabezaste tú. Deja tirarte un poco de piropo, un poco de flores, ¿no? Oye, una gran negociación después de 4 años de litigio entre Corfo, que presidías tú, y Sokimich, para que al final del día Ponce Lerú ojalá hubiera abandonado la empresa. Eso no te resultó, no. Oye, pero sí lograste recursos
adicionales para el Estado chileno a cambio de la explotación del litio. Sí. Y esos dineros adicionales son los que estamos conversando Eso ahora. es una parte de los dineros adicionales, porque la mayor parte son regalías que van al Estado, a la Corfo, que son miles de millones de dólares. Hay otra parte que va al gobierno regional de Antofagasta, a las 2 municipalidades que están involucradas, María Elena, San Pedro de Atacama, y además a las 18 comunidades. Es decir, fue mucho más exitosa aún. Eso no me acordaba, pero sí fue muy exitoso. Son varios miles de millones de dólares Estupendo. de recursos, y a mí me parecía que el tema de la innovación, la investigación y desarrollo para el tema de una minería sostenible que aporta a la acción climática, porque nuestros recursos mineros, el litio, el cobre, las tierras raras, a futuro el cobalto, son claves en el esfuerzo que está haciendo el mundo para avanzar en la reducción de los gases de efecto invernadero. ¿Y qué es lo que ocurre? Entonces, los autos, la electromovilidad, los camiones, las centrales eólicas, todas usan estos minerales y lo usan con requisitos de que sean bajos en emisiones de carbono. Entonces, se nos da una oportunidad única en que nosotros podíamos sofisticar nuestras exportaciones, incorporando tecnologías verdes en el ámbito de la producción minera, pero eso requería innovación tecnológica. Y ahí están los 193 millones de dólares. Ahí están los 193 millones de dólares. Que están en cuestión hoy día porque se asignaron a un consorcio y no a otro. Quiero ser bien franco, mi opción, pero se me acabó el tiempo en el gobierno, era crear un instituto tecnológico público, de interés público, donde uno iba a traer a los actores relevantes en la forma que lo hace Inglaterra, Innova UK, que son los institutos Catapult. Esa era la idea. Yo no era partidario de hacer una licitación por quién da más, porque este era un tema estratégico país, y era fundamental asegurar la creación primero de control desde el punto de vista de las entidades, de los intereses nacionales, y en segundo lugar era importante que hubiera mucho impacto en el ecosistema nacional. Hagamos lo siguiente. Esa era la visión. Ahora, ¿cuál es la controversia hoy día? A eso quiero llegar. ¿Cuál es la controversia y por qué estamos hablando también de estos dos consorcios? ¿Cuál es la disputa? ¿Qué es lo que es tan polémico? Lo que ocurre es que se siguió un camino que era básicamente el de licitar estos recursos. Se presentan 3 consorcios. Un consorcio que es la AUI. La AUI es una institución norteamericana que se crea el año 1947, creo, y que tiene como rol el administrar facilidades de investigación. Y son los que administran ALMA. ALMA es el observatorio y básicamente es una institución que en esta propuesta, aunque originalmente fue fundada por MIT, por Columbia, etc., en esta propuesta no van esas universidades como mandantes. O sea, hay 11 universidades estadounidenses, si me equivoco, dentro del proyecto de AUI, pero no está el MIT y no estaría Columbia. No. Si lo que ocurre es lo siguiente, son esas universidades las fundadoras, el año 1947, pero para cada proyecto específico, universidades que les interesa el tema, que tengan experiencia en el tema, por ejemplo, de energía renovable y minería, deberían ser patrocinadores específicos de esta iniciativa. Esas 11 universidades no son, en este caso, patrocinadores. Perfecto. De hecho, me han llamado gente de un par de estas universidades líderes, señalando que ellos no son parte de la propuesta. ¿Quiénes son entonces, los partes realmente de ese consorcio y quiénes son los del otro consorcio grande? Explícanos brevemente. En ese consorcio lo que ellos tienen son asociados algunas empresas, entiendo que una que otra universidad en Estados Unidos, la Universidad de Utah, 3 universidades privadas chilenas, pero no tiene mandantes. Y los mandantes son muy importantes, porque los mandantes son los que establecen compromisos a firme de aportar recursos y de hacer proyectos específicos. Pero entonces, esa es la que se adjudicó. Esa es la que se adjudicó. ¿Y por qué reclaman las universidades que no se adjudicaron? ¿Y quiénes son los que no se adjudicaron? Los que no se adjudicaron es una combinación de
universidades, por una parte, Está la Católica, la que Chile son las y varias principales más, sí. universidades públicas y que Privadas. pertenecen al CRUSH. Sí. Hay universidades también privadas. Está CSIRO, que es el Centro de Investigación de Australia, que está trabajando en temas de minería muy fuerte. Australia es un país minero muy relevante al cual nosotros seguimos. Está Fraunhofer, que es la entidad alemana, el Instituto de Investigación Es decir, estamos alemano. hablando del más alto nivel. Y Entonces, están las empresas mineras y las empresas energéticas. ¿por qué tú mencionaste en la comisión que esta adjudicación debiera declararse desierta? ¿Por qué tú piensas que se debió haber adjudicado al segundo consorcio, a este que estás mencionando ahora? A la Universidad de Chile. Cuando uno hace un análisis detallado de la adjudicación y de las valoraciones, y yo quiero señalar, yo tengo un conflicto de interés porque yo soy de la Universidad Adolfo Ibáñez ¿Ya? y estaba en el consorcio perdedor. En el de alta ley. El de alta ley. Pero he tratado de mirar esto desde una perspectiva país. Acá se ha destruido mucho capital social porque hay una enorme desconfianza del proceso. Y cuando uno evalúa las dos alternativas y mira los antecedentes de evaluación, hay una serie de temas que uno no entiende. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, uno no entiende que la valorización del ítem de participantes tenga el máximo puntaje AUI, cuando no tiene instituciones mandantes, estas instituciones universitarias o empresas mandantes. Entonces tiene una gran debilidad ese consorcio. Tal es así que en el proceso de adjudicación, la Corfo le exige y le pone como condición de adjudicación que corrija ese problema y que incorpore mandantes que tengan que ver con los sectores productivos y universitarios que tienen experiencia en estos temas, y le da un plazo. ¿Ya? Entonces hay una incoherencia de la propia Corfo, y la incoherencia es que cómo le da el máximo puntaje en esa categoría si después la deja pendiente y le solicita que corrija ese ítem. Entonces hay un tema complejo, y la diferencia entre una y otra es 0,1 o algo por el estilo, por ciento, es mínima. Entonces, se ha dicho por ahí que los que ganaron van a poner dinero adicional, más que los otros. ¿Eso sí, es real? Hay una propuesta de poner dinero, pero tampoco sabemos cuáles son las fuentes de ese dinero, ¿Ya? ni el compromiso de ese dinero. No es irrelevante saber quién va a poner ese dinero. Esos son temas que Corfo debería aclarar. ¿Quién va a poner ese dinero? También hay una controversia de que los que ganaron van a crear nuevos laboratorios, 6, de hecho. en cambio los que no ganaron iban a ocupar sus propios laboratorios, No, eso, instalaciones. eso simplemente no es verdad. No es efectivo, pero las No actas es verdad, porque el proyecto que perdió propone crear en Sierra Gorda ¿Ya? una enorme infraestructura de pilotaje para traer todas las tecnologías del ámbito de las energías que puedan cambiar la minería. Pero lo que menciona Entonces, Federico lo consignan las actas mismas de Corfo. O sea, pero es que eso es lo que- no es correcto. O sea, eso sería no es falso. correcto. Esa es la información que probablemente la administración le dio al Consejo. Pero Directamente la Pablo propuesta, Terraza. yo conozco bien la propuesta, y en esa propuesta hay una visión muy clara de establecer un gran centro de pilotaje para temas tales como termosolar, es decir, usar el sol para procesos térmicos, un gran laboratorio de hidrógeno verde, para poder trabajar varios temas, las calderas, sustituir el gas natural, centros de prueba para los camiones de la minería. Los camiones de la minería usan el 90% del diésel que se ocupa en la minería, que es una cantidad enorme de diésel, responsable de un porcentaje importante de las emisiones de efecto invernadero del país. Entonces, a mí me Eduardo, complica. está clarito que tú estás, si hubieras estado ahí, primero hubieras hecho una cosa distinta. Ya Claro. Yo hubiera explicaste. creado un Sí. instituto Oye, tecnológico público. Por eso ya
está claro. Pero Sí. si es que no hubiera sido esa la alternativa, le hubiera asignado al otro consorcio, no al que ganó. Yo al si hubiera otro. estado ahí, se lo hubiera asignado al otro consorcio, Ya, pero mira. pero te voy a decir con una aprehensión. ¿Cuál? Y quiero ser bien franco, con una aprehensión que creo que se corrige con la incorporación de estos centros que están más desarrollados a la investigación, al desarrollo tecnológico. La aprehensión es que lo que nosotros queríamos cuando formulamos esto en Corfo es una participación muy activa del sector privado. ¿Por qué? Porque esto se trata de hacer innovación, se trata de generar una plataforma de desarrollo tecnológico para que se incorpore Si tú le hubieras en los procesos. le hubieras exigido más participación del sector privado No, a los consorcios. Mira, la aprehensión es que no se vaya a ir todos los recursos a investigación más fundamental. Entonces, la propuesta finalmente lo que planteaba es que se involucre a las universidades en un porcentaje de los recursos, pero para hacer investigación orientada por propósito. Es decir, de los pilotajes que se iban a estar haciendo en terreno en el norte, iban a surgir necesidades de resolver ciertos temas que requerían investigación. Y a partir de aquellos desafíos se podía vincular a las universidades. Eduardo. Y ese vínculo, desde la demanda, desde el problema, era extremadamente importante y virtuoso y cumplía el rol de traer a las universidades chilenas un tema que les cuesta, Eduardo. a abordar temas específicos, concretos. Entonces, si yo hubiera tenido que tomar la decisión, y vuelvo a decir que tengo este conflicto de interés, Sí. pero en mi vida he tratado de separar los roles y los intereses públicos, yo hubiera optado por el consorcio ASDIT. No era la forma ideal en que yo hubiera estructurado esto, pero si hubiera tenido que elegir, hubiera hecho eso. Y tengo aprehensiones sobre Bueno, los criterios que se usaron para respecto adjudicar. a esos criterios, respecto también a esas cosas que no están correctas dentro de las actas, como mencionas tú, que lo estamos planteando también en esta conversación, y respecto también al vicepresidente actual de Corfo, Pablo Terraza, su responsabilidad también en esto. Queremos hablar respecto a su figura, queremos hablar también sobre algunas declaraciones que le entregó Federico en una entrevista que realizaste tú también, Federico Joanón. ¿Te parece si revisamos parte, un extracto de lo que fue esa conversación junto al actual vicepresidente ejecutivo de porque Corfo, yo le Pablo pregunté Terraza? a Pablo ¿Sí? Terraza por qué había asignado al que ganó y no al otro, y él dio explicaciones. Exactamente. Escuchémosla. Ahí está. Lo que me sorprende a mí es que da la impresión que aquellos que critican, que forman parte máxima de un conglomerado, me da la impresión de que si se lo hubiéramos adjudicado a ellos, no hubiera habido ninguna crítica. Pero como se lo adjudicamos a otro, ahora que se lo adjudicamos a otra, resulta que reclaman de que el procedimiento fue irregular. ¿Por qué no lo plantearon durante el proceso? Porque si yo no me formo parte, yo no valido un proceso participando, si veo que está lleno de irregularidades. Si yo no quiero competir con organismos nacionales, yo no participo en ese proceso, porque digo, mira, la verdad que esto debiera estar en Chile. Pero no puede ser que cuando no se le adjudica a ellos, las críticas empiecen. Eso no corresponde. Bueno, ¿qué opinas tú? Porque otra cosa es que se decía que habían modificado las bases extemporáneamente. No sé qué opinas tú de eso. Si tú Yo no me he conoces ese metido tema. en los temas jurídicos Ya. de eventuales irregularidades y me he quedado con la visión más de estrategia país y temas de fondo. ¿Y qué opinas sobre el argumento de él, que el que no está conforme con un concurso, con una licitación, no participa? ¿Por qué, ¿por qué participan y reclaman cuando pierden? Un poco eso es lo que está Claro. diciendo. Sí, yo creo que si uno no está de acuerdo con un proceso, se tiene que marginar. Ahora, si ex post encuentra que hubo discrecionalidad y decisiones que no están bien fundamentadas, cualquiera de los participantes tiene el derecho de reclamar. Y lo que yo he mencionado, dos temas que a mí me llaman la atención, Sí. que son, en primer lugar, el que no aparecen como mandante ninguna de las universidades que se ha dado como argumento para la adjudicación, no aparecen como mandante. Claro, no y está, la no información, está el MIT, no hay ninguna de no, esas. y Claro, la no información la que yo tengo directa de dos de esas universidades es que ellos no tienen nada que ver con este proyecto. Igual. Y por lo tanto, aquí hay un tema que confunde. De mal uso, uso de la marca de esas universidades. Digámoslo, que hay un tema que al menos confunde.
En segundo lugar, se le pone una nota máxima en términos del tema de participantes y es el consorcio más débil de todos en términos de participantes, debió haber tenido la menor nota. Y eso no tiene explicación. Pero de todas maneras... Y finalmente las fuentes de recursos, que es un tema de signo Eduardo, de interrogación. Yo quiero preguntarte directamente también por la gestión de Pablo Terrazas y además también hay algo que acá no hemos quizás precisado bien, porque si bien estamos hablando de que quienes se adjudican, estaría, bueno, toda esta polémica que hay con las universidades estadounidenses, que tú dices que, bueno, ellos dicen que acá están haciendo, como dice Federico, un mal uso de su marca, pero también hay 4 universidades nacionales, entre esas la Universidad del Desarrollo, perdón, 3 universidades nacionales, la Universidad del Desarrollo, la Universidad de San Sebastián, la Autónoma y la Datacam, son 4. Sin embargo, hay una, bueno, vinculación también política, podríamos decir, a través de algunas de estas universidades, particularmente la Universidad del Desarrollo, Universidad de San Sebastián, que tradicionalmente se le ha asociado a algunos personeros de la UDI, y Pablo Terrazas incluso personalmente también tuvo que inhabilitarse. Ese es un tema relevante y por eso quería preguntarte directamente por su figura y además por el resultado de esta licitación. ¿Hay una vinculación ahí y qué observación haces tú al respecto? ¿Cuánto hay también de intereses creados en torno a esto? Mira, con mucha franqueza, yo no voy a, habiendo sido vicepresidente de la Corfo, vicepresidente ejecutivo, yo no voy a entrar en un plano de hacer juicios sobre la gestión del actual vicepresidente. Lo que sí señalo que las universidades que ahí están no tienen un background, no tienen un récord, no tienen una capacidad de desarrollo y de investigación y desarrollo. O sea, tampoco tienen la tradición de la Universidad Católica, Universidad de Chile. No tienen las capacidades en estas áreas. Entonces, desde un punto de vista objetivo, si eso hubiera sido evaluado, hubieran salido extraordinariamente débil. No puedo yo hacer afirmaciones sobre una motivación política o de generar un sesgo para privilegiar una orientación política determinada, porque a mí no me consta. Bueno, lo que sí puedo señalar... Pero has dicho que tiene que quedar desierta esta licitación. Mi opinión es que se ha destruido mucho capital social, va a ser muy difícil construir la visión original, que es un esfuerzo país para avanzar en minería virtuosa y verde, que además genera un efecto hacia otros sectores, que ese era el objetivo, encadenamientos muy importantes. Creo que esto no tiene solución y por lo tanto mi opinión sigue siendo que esto se debe declarar desierto y que no se debe hacer otro proceso de licitación, sino que el Estado debe armar un instituto incorporando a los actores correspondientes, adecuados, para que estén las capacidades, los impactos asegurados. Por eso que mi visión es que este proceso hay que declararlo desierto. Esto se va a complicar, se va a politizar extremadamente, va a estar sujeto a cuestionamientos permanentes. Hay dudas sobre los puntajes que se le otorgó, yo ya he explicado. Bastaría con que en materia de participantes se hubiera hecho una evaluación correspondiente a la realidad para que el consorcio ganador hubiera sido el otro consorcio. Sí, oye, Eduardo, con esos antecedentes, para mí es suficiente para declarar desierto. Pero no habrá, como dicen los abuelos, mano mora en esto, porque siguiendo lo que te preguntó Victoria en relación a la vinculación con la UDI, estrecha vinculación de la UDI con 2 de las universidades chilenas privadas que estuvieron en el consorcio. La Universidad del Desarrollo no es público y notorio, ¿no? Está la Roulette incluso ahí en su origen, ¿no? Oye, y Silva Bofoy, es decir, es del riñón de la UDI, la Universidad del Desarrollo. Y el otro, la Universidad de San Sebastián, lo mismo. Sí. Entonces, no me respondas ahora, pero al volver quiero que me respondas por una arista política. Tú le sacaste un poquito, oye... pero que no me consta. No, pero sí es público y notorio su vinculación con la UDI, y la UDI es el principal partido de gobierno. Eso, vamos a dejar planteada la pregunta de Federico Giovannón, ¿te parece? Conocemos la respuesta de Eduardo Vitrán al regreso. Una pequeña pausa, hacemos un breve corto, un breve alto aquí en VX El Mostrador y ya continuamos con más conversación. ¿Será pregunta?
Regresamos en Vía X, el mostrador. Está interesante la conversa. El día de hoy estamos conversando junto a Eduardo Vitrán, preguntándole también respecto a toda esta controversia, esta polémica que hay sobre la licitación, particularmente del Instituto de Tecnologías Limpias. Y Federico Giovannón te había dejado planteada una pregunta para Eduardo, a ver si podemos reiterarla. Eduardo, a tu entender, ¿hubo mano mora o no hubo mano mora en la adjudicación al considerar que dos de las 4 universidades chilenas que están en el consorcio que ganó y que no tienen investigación son vinculados a la UDI, pero no un poquito vinculación, son del riñón mismo de la UDI y sus propietarios? De hecho, la Rulé, que hoy día es el jefe del segundo piso, es hombre, pero es prácticamente uno de los dueños de la Universidad del Desarrollo. Tuvo en su fundación, en fin. Entonces, y la Universidad de San Sebastián lo mismo. ¿Hubo mano mora, a tu entender? Yo no lo puedo señalar porque no me consta. Pero hagamos poco política ficción. Podría haber un interés, podría haber un vínculo, pero yo soy extremadamente cuidadoso cuando se trata de hacer acusaciones. Tienen que ser, en mi opinión, fundadas. Lo objetivo es que si vamos a valorar las universidades en términos de su capacidad de investigación, estamos hablando de que hay un grupo de universidades que tiene el 85% de toda la investigación y eso es extraño, por decirlo menos. En minería y energía, claro, pero esas no y ganaron, las otras oye, no tienen el 2% a eso voy, ni siquiera. Las que ganaron no tienen investigación. Y que el panel internacional, que es muy importante, le dio mayor valoración a la propuesta de ASDIT que a la propuesta de AUI. Por lo tanto, Eduardo, la mayor Está siendo muy diplomático. No, pero déjame volver en este tema. Él ganó finalmente AUI no porque el panel internacional de expertos pensara que era la mejor propuesta, sino que en la evaluación nacional de un grupo de ejecutivos de la Corfo se cambiaron los puntajes o se asignaron puntajes de modo de modificar el resultado o de tener un resultado que es el que tenemos. Bueno, pero entonces tú me estás contestando entre líneas que ganaron los que no tenían investigación ni antecedentes ni pedigrí, pero que estaban muy vinculadas con la UDI. Bueno, que tiene, poder en el gobierno hoy día porque el principal partido de gobierno en la práctica. Digamos. Sí, es un hecho que esas universidades, un par de ellas están vinculados con la UDI, pero a mí lo que me importa es más bien que desde el punto de vista... Es que no tienen investigación. Además, a mí lo que me importa desde un máximo punto de vista minería. país es que el propósito que perseguíamos no se va a cumplir. Una iniciativa que es probablemente tan importante como la creación de la Fundación Chile, en términos de los recursos que el Estado chileno está comprometiendo, debe quedar instalada en una gobernanza que es gestionada por actores nacionales, que tiene vinculación e incluso alianza dentro de esa gobernanza con actores internacionales con vasta experiencia en el tema, pero tiene que básicamente tener un esquema de gestión que esté orientado a maximizar los impactos sobre el sistema de innovación y en hacer esta transformación que requiere Chile a una economía más verde. Y eso, en mi opinión, no lo garantiza la asignación que ha hecho el gobierno. No la garantiza la asignación que ha hecho el gobierno. Y por lo tanto creo que en vez de entramparnos en la discusión de cambiar la decisión a ASDIT versus AUI, hay que tomar una visión de Estado, una visión de largo plazo, y es declarar desierto esto, incorporar, y tengo propuestas muy concretas, el Consejo Nacional de Innovación, que es un ente asesor que se creó el año 2005 en materia de ciencia, tecnología e innovación, incorporar al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimiento y a las universidades chilenas que tienen investigación, a la Corfo, y armar una estructura donde
participen sin duda universidades nacionales que tienen que participar, por supuesto, que tienen investigación como la Chile, como la Católica, varias universidades que tienen mucha investigación, porque lo que nos interesa es que de esta plataforma de pilotaje surjan muchos desafíos de investigación y queremos esas universidades vinculadas. Eso va a crear capacidades nacionales. Como la universidad regional, y que hay muchas universidades que regionales. Muy por lo tanto, en vez de entramparme si es temas de la UDI o no de la UDI, yo digo, salgamos por arriba como país, creemos capital social, declaremos esto desierto. Incluso el gobierno puede mandar un proyecto de ley creando, como se hizo en la Fundación Chile en dictadura, pero obviamente hoy día estamos en... Don Raúl Sáez fue el visionario en ese momento, pero mandar un proyecto de ley y crear este instituto, o hacerlo por la vía administrativa, también se puede hacer. Y asegurar que estén los actores relevantes para cumplir el propósito. Eduardo, y después de tu intervención también en el Senado respecto a este tema, en esta sesión especial, justamente donde se estaba haciendo esta revisión, donde tú mismo dijiste, bueno, hay que declararlo desierto, ¿hay agua en la piscina para poder hacer eso? ¿O tú crees que esto va a continuar adelante tal y como ya está definida la adjudicación de la licitación? Yo creo que esto va a continuar por una vía contenciosa, ¿ya? Que va a destruir mucho capital social, que va a generar una situación en que va a ser muy difícil que a futuro AUI pueda efectivamente incorporar a los actores relevantes del país, especialmente en el mundo más de investigación. Va a generar una situación prácticamente irreversible. Por eso que yo le hago un llamado al gobierno, al presidente Piñera, porque él finalmente se involucró también en esta decisión, que la declare desierta, que la revierta y que se arme este instituto en su gobierno, tal como se hace en Inglaterra, como lo hacen los Catapult, y se articulen los distintos actores que tienen que participar. Este es un instituto que el 70% de los recursos tiene que ir a desarrollo tecnológico con la industria minera, que no participa del consorcio de AUI, no participa. Y deben estar ellos. Claro, uno los puede traer después ex post, pero políticamente, como ellos saben que está este conflicto, van a tener serias dificultades para entrar. Entonces, este es un callejón sin salida, es un callejón que no va a crear el valor, no nos va a poder permitir crear esta visión de ese consejo que se armó el 2015, que fue presidido por el expresidente Lago, que habló de minería virtuosa, donde el abordar los desafíos de productividad, los desafíos ambientales de la minería chilena, nos genera tanto conocimiento y tecnología en el ecosistema nacional que irradia a todos los sectores exportadores y nos transformamos en un exportador no de commodities, de recursos bajos en emisión de gases de efecto invernadero. Y por lo tanto, el mundo que hace una opción en la pospandemia de acción climática, el Green Deal europeo, que ahora Biden vuelve a Estados Unidos al Acuerdo de París, China con un compromiso de descarbonización de cero emisiones al 2060, etcétera. La gran oportunidad que Chile sea el oferente al mundo de estos materiales que van a ser los indispensables en esta carrera por ganarle al cambio climático. Entonces usarlo como una oportunidad de posicionamiento mundial, pero de crear unas capacidades en Chile notables que nos van a hacer avanzar al desarrollo, un desarrollo sostenible que genere impactos significativos en el país. Esto no se está logrando con lo que acaba de decidir la Corfo y por eso yo me pronuncio definitivamente en declararlo desierto y apelo al criterio que pueda tener el presidente de la República de incidir en esto. Está claro tu llamado al presidente de la República. Vamos, ojalá te escuche, porque escuchándote yo a ti, me convence. Definitivamente, es una cantidad de dinero enorme. Nunca se había hecho. Una cantidad de dinero enorme que va a permitir cosas muy bonitas si se hace bien. Sí. Y muy necesaria. Claro, y si se hace mal, se va a despilfarrar. Entonces, es el momento. Pero esto se hizo en base a una licitación que se preparó por muchos años, entiendo. 1 año y medio. Fue posteriormente a mi salida. No, pero después de ti, acuérdate que vino Sichel. Ahí entiendo que se empezó a preparar. Entonces, ¿tú piensas que alguna participación en esto tuvo Sichel, el actual precandidato, o no? O sea, en esta mano mora que habla. No tengo ningún antecedente. Lo que sí sé es que las bases de licitación se prepararon
durante este gobierno. Primero Sichel y después Terraza, pero Terraza, fundamentalmente claro. Sichel, porque fue Sí, al inicio. él preparó Claro, las bases de licitación, pero eso es un tema opinable. Es opinable si yo voy a un proceso competitivo o una iniciativa de este estilo. Es un tema de política pública, donde uno lo hace al igual que lo hacen todos los países de la OCDE, todos sin excepción, que es crear una institución. Bueno, pero por eso te menciono a Sichel, porque él te reemplazó a ti, fue tu Sí, sucesor. yo no soy partidario de haberlo pero hecho de déjame esa terminar manera. La idea, sí. Tú eras partidario de hacer otra cosa. Sí. Y así y esa fue tu política en la Corfo. Tú saliste, llegó Sichel y cambió completamente la política y en la base de licitación, oye, en vez de una entidad estatal, se fueron por este sistema de licitación que nos tiene completamente enredados. Y además, para colmo, lo que tú siempre quisiste en la gran pelea contra Sokimich, Corfo, digamos, presidida por ti, digamos, el Estado de Sí. Chile contra Sokimich, que era alejar a Ponce Lerú, símbolo de la corrupción en este país, corrupto y corruptor. Resulta que llega Sichel, llega el nuevo gobierno y vuelve Ponce Lerú Regresa. a Sokimich indirectamente. Me estás trayendo, En me 2018. estás recordando un episodio muy, muy complejo para mí y voy a comentarlo, pero sí dejar claro que es legítimo, aunque yo no lo comparto y muchos no lo comparten, el armar esto a través de un proceso de licitación. La idea que yo tenía no ni siquiera era armar una entidad estatal, era armar una entidad, un instituto público. Como la Fundación Chile. Y eso es a través de una corporación de derecho privado que queda para su acción con las flexibilidades del mundo privado, pero tiene una gobernanza adecuada y que nos garantiza, que nos asegure que el interés público está protegido. Acá hay una figura de 2 ministros que podrían, o 2 autoridades, garantizar esto, pero mi punto de vista es que lo que ha ocurrido hoy día es tan complicado que hace muy difícil que por este camino se llegue a buen término. Por eso hay que declararlo desierto. Respecto al episodio, efectivamente, para poder resolver el conflicto que venía del gobierno de Piñera I con Sokimich, en que la Contraloría descubrió que se estaba violando el contrato en 2 o 3 temas fundamentales, en el pago de las rentas de arrendamiento, El contrato con Chile. con Corfo, claro, con el con Estado, Estado de Chile. Sí. Sokimich estaba violando el contrato y Cheire, el vicepresidente en el periodo de Piñera, va a digamos, a un litigio. Ellos inician el litigio contra Sokimich. Eran 3 temas fundamentales. Primero, las rentas de arrendamiento, había superposición de derechos mineros y los derechos de agua estaban constituidos en favor del arrendatario, con lo cual hacía imposible una relicitación al año 2030 cuando vencía el contrato. Había un problema adicional, que había una cuota de litio muy baja y ellos tenían las mayores autorizaciones ambientales para extraer salmuera de una resolución ambiental anterior, y Chile venía perdiendo participación dramática en el mercado del litio. Había una revolución de la electromovilidad. Entonces, lo que primero tratamos de hacer fue de rescindir el contrato. Pero el árbitro nos señaló claramente que él no estaba disponible para esa decisión, lo cual nos obligó a negociar. Y establecimos 3 condiciones, básicamente. 1, restablecer todos los derechos de la Corfo, lo cual era un requisito indispensable. Pagar las deudas de las comisiones no pagadas. Y tercero, establecimos regalías, incluyendo estos temas de las comunidades, de investigación y desarrollo que estábamos hablando, y royalties, que son los más altos del mundo para la minería no metálica. Sobre $10.000, la regalía incremental son 40% más la regalía legal. Es casi el 50%. Entonces, eso a cambio de qué? No alteramos la fecha del contrato, pero se aumenta la cuota que se había establecido por regulaciones nucleares, que no tiene nada que ver con esto. Y Chile puede volver a tomar un protagonismo en la industria del litio. Pero en el contexto
del financiamiento ilegal de la política. Año 2016, para contextualizar. Sí, 16, del financiamiento ilegal de la política, donde Julio Ponce Lerú es uno de los artífices fundamentales en ese tema de las boletas falsas, de las boletas ideológicamente falsas. Digámoslo por su nombre, corrupción. Sí, eso es corrupción. Y en el contexto de un caso cascada, donde es el Departamento de Justicia de Estados Unidos el que aparece tomando las decisiones, y en este tema también, las decisiones importantes, y un sistema chileno judicial en que finalmente esto termina en una sanción ridícula. A nosotros nos pareció que no era posible llegar a este acuerdo económicamente conveniente para el país sin generar, y esto fue antes del estallido social, sin generar una señal clara que la ética en los negocios es muy importante, es fundamental y que no es aceptable. ¿Cuál fue la señal? Y la señal fue poner en el contrato que don Julio Ponce Lerú no podía participar en la administración de la compañía ni en el directorio. Pero tiene su retorno cuando ya estaba Sebastián Sichel a cargo de la Corfo. Sí, efectivamente, él retorna. Yo me bajo de un avión, venía de Estados Unidos. Espero que te bajaras, que te fueras tú y llegó Sichel y volvió Ponce Lerú. Bueno, él retorna, retorna generándole daño a la compañía, pero teniendo el apoyo irrestricto del vicepresidente de Corfo, quien además, Sichel efectivamente, hace una jugada que yo la consideré inaceptable. ¿Cuál? ¿Qué jugada? Que es, busca unos emails donde aparentemente se habría establecido que yo le habría autorizado el regreso de Julio Ponce Lerú en un rol de administrador. Es que eso se dice por estas cláusulas que no quedaron amarradas. No, es que no, eso el espíritu y lo escrito es clarísimo. Él no podía tomar ningún rol de administración, participar en el directorio, en su rol de asesor es participar en la administración. Eso simplemente es violar el espíritu y la letra del contrato. ¿Por qué Sichel esa es la pregunta, ¿por qué Sichel dejó que volviera Ponce Lerú, corrupto y corruptor, a manejar indirectamente Corfo? ¿Por qué lo logró? No sé por qué ocurrió eso. Tú dijiste en su momento que era una jugada inaceptable. Yo dije que era inaceptable, la pasé muy mal. Pero ¿cuál es tu locuración? Tú lo tienes que haber pensado y locurado. ¿Qué pudo haber habido detrás para que salió un vicepresidente ejecutivo de la Corfo llamado Eduardo Vitrán? Entra un nuevo, con cambio de gobierno, llega Piñera, entra un nuevo vicepresidente ejecutivo llamado Sebastián Sichel, y a los pocos días entra de vuelta a Soquimich, a SQM, Ponce Lerú, con todo lo que... Pregúntenselo a Sichel. Yo no sé, no tengo idea de las conversaciones que hubo entre medio. Sé que algo tuvo que ver con el tema de Tianqi, la entrada de los chinos. Exactamente. Porque de alguna manera para que él pudiera volver requería los votos de Tianqi. Y la pregunta es por qué, perdón, no de Tianqi, de Potash, de los canadienses. Sí. Él tuvo el voto, Ponce Lerú, de Potash, tenían el poder de veto en esa decisión, y no se entendía por qué Potash iba a estar dispuesto a infligirle un daño a la compañía, porque esto iba a generar un efecto muy significativo en términos de deterioro de la imagen. Claro. Después supimos por qué. Porque necesitaba un qui pro quo. Y el qui pro quo era que el otro grupo tenía que aceptar colocar acciones en el mercado para evitar tener que pagar impuesto a la ganancia de capital. Tema que yo denuncié. Se ahorraban $1.000 millones en la venta de las acciones de Potash a Tianqi. Y ellos lo que hicieron es usar un vacío legal, que es generar una flotación de acciones serie B del 2% para darle liquidez. Esa ley se hizo para promover la apertura de empresas en bolsa. No tenía nada que ver con esa operación. Felizmente, gracias al cambio tributario que hubo en el gobierno anterior, Impuestos Internos podía interpretar y los obligó a pagar ese impuesto. Eduardo. Pero yo finalmente concluyo que lo que acá hubo es un qui pro quo. Yo autorizo la llegada de Julio Ponce Lerú al directorio,
y a cambio de eso autorizo la flotación de acciones Eduardo, Serie B en bolsa. Eduardo. Y eso sería lo que finalmente ocurrió y tuvimos ese desagradable episodio, Eduardo, y por del lo cual mismo, no me voy a olvidar nunca. Tú has dicho también que Julio Ponce Lerú representa la cultura de la impunidad en nuestro país. Hay también una opinión, podríamos decir, generalizada respecto a la manera en que se hicieron las cosas, su figura y también de parte de la ciudadanía. Y de hecho tuviste una conversación con Federico donde dijiste que su retorno había sido parte de una operación siniestra. Eso hace algún tiempo, hace 2 años atrás, Federico, ¿no? ¿Cómo fue esa conversación? En 2018 dijiste esa frase a propósito. Ahora la estás explicando un poco más. ¿Cuál fue la operación siniestra? Bueno, lo que a mí me pareció que era absolutamente denunciable, y lo hice a pesar de que ya no era autoridad, es en que Potash haya votado a favor y después la otra parte votó a favor de la flotación de acciones, sabiendo que eso le iba a permitir eludir el impuesto a la renta, a las ganancias de capital, básicamente. En mi opinión, eso es una operación muy dañina al interés fiscal de Chile, pero muy dañina a la confianza. Pensemos lo que pasó después. O sea, Chile tiene una serie de historias complicadas en lo público y en lo privado. Y la suma de esos elementos al final van generando una situación en que la confianza de la ciudadanía en las instituciones se empieza a debilitar. Y por lo mismo, y ese es el fenómeno que nosotros empezamos y que vimos, ¿no es cierto?, en parte en lo que nos ha pasado en Chile. Y por lo mismo, lo Eduardo, tanto, estos temas éticos son fundamentales. Son claves, y la sobre ética todo de la política es fundamental. Y digámoslo claramente, todos los sectores tienen responsabilidad en esto. No le echemos culpa solo a un sector. Por lo mismo, Eduardo, y estamos también a puertas de una nueva elección presidencial y a la luz también de la historia, quiero preguntarte 2 cosas. La primera, ¿cómo crees tú que va a quedar la figura de Ponce Lerú para la historia y cómo va a estar analizada su figura? Y además también su vinculación justamente con Sebastián Sichel, porque ya se habla de este precandidato presidencial y tú estabas hablando ahí también hay temas éticos, hay temas morales, y por lo mismo, ya que hay un interés de esa parte, y ya que tú has dicho aquí en este mismo programa que esto fue una jugada inaceptable, quiero preguntarte también respecto a él, a su figura, Sebastián Sichel. ¿Cómo lo ves tú? Y sobre todo además por este interés de llegar a la moneda. Mira, yo no soy comentarista de los candidatos presidenciales. Pero acá estamos hablando de alguien se los digo, obviamente no es un candidato por el cual yo votaría por distintas razones, entre otras porque desde el punto de vista político yo estoy en otro sector. Sí, pero te lo pregunté a la Victoria por su vinculación con Ponce Lerú. Sichel, Ponce Lerú vuelve a la Corfo, a Sokimich gracias a Sichel. Mi opinión es que la operación que se hizo para desacreditarme, porque eso es lo que se hizo, fue una operación comunicacional que salió en todos los diarios un día determinado, donde se investigaron correos que se sacaron de contexto, absolutamente. Es una operación nefasta. Y esos correos todo indica, porque que salieron de computadores de la Corfo. No, eso es la Corfo, obviamente. No, esa operación fue dirigida por Sichel, sin duda. Es que eso es muy importante esa operación fue dirigida por Sichel. Siniestra. Nunca lo entendí. Eso fue un quiebre. Yo quiero decir lo siguiente. Cuando nombran a Sichel, yo lo llamo y voy a su casa y le ofrezco toda mi colaboración para contarle todos los temas de Corfo, las cosas que había que desarrollar. Y durante un tiempo estuve siempre disponible para apoyarlo, porque antes que tener una posición partisana, a mí me interesa que a Chile le vaya bien y por lo tanto que haya continuidad en aquellas políticas que uno cree que son buenas políticas. Entonces, bueno, pero perdiste el tiempo con la visita, parece. No, mira, es mi Oye, porque tenemos que terminar. Es mi reacción natural. Yo quiero que le vaya bien al país. Había una serie de iniciativas que me interesaba que pudieran seguir adelante y me puse a disposición para ayudarlo gratuitamente, obviamente, para darle consejos. Nos reunimos. ¿Y cuánto se demoró entre tu visita y pegarte la estocada o al Brutus? Oye, ya ni me acuerdo. Esto ocurrió en mayo, ya ni me acuerdo cuándo fue, a mediados del año 2018. Meses. Pocos meses. Entonces, lo que quiero decir es que yo tenía el mayor interés que a Sichel le fuera bien. Y quedé sin duda
bastante complicado y afectado por esa operación. Bueno, pero esta conversación nosotros queríamos tenerla contigo, Eduardo. Queremos agradecerte porque se nos acaba el tiempo, ha estado muy interesante. Además, también conocer tu visión de todo lo que está pasando respecto a la controversia. Que nos dejó claro lo importante que es el buen uso, el necesario buen uso de los 193 millones de dólares. O sea, ¿no? completamente. Es una estrategia transformadora del país. Es clave para Chile. Sí, ¿sí? Clave para Chile. nuestro país, Oye, exactamente. Y tenemos vuelvo que a despedir. recurrir al gobierno y Bueno. al presidente para que declare desierto y lo hagamos bien. Bueno, y como decimos aquí los periodistas, noticia en desarrollo, vamos a hacer llegar a través de nuestra pantalla también entonces ese mensaje. Tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias, Eduardo. Federico Joanón, se acaba la semana. Una semana más. Una semana más aquí en Vía X El Mostrador. Tenemos que despedirnos. Les agradecemos a todos ustedes por su sintonía. Cuídense mucho y ya nos vemos el lunes. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao.